Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los cómicos más representativos de México. Un hombre que brilló en la televisión y en el cine, que hizo reír a millones con su talento, pero cuya vida personal estuvo marcada por las adicciones, las pérdidas y un final tan doloroso como inesperado. Hablamos de Enrique Cuenca Márquez, recordado por el público como el Polivoz, quien al lado de Eduardo Manzano formó la famosa pareja cómica Los Polivoces, un dúo que marcó época y que dejó personajes aún vigentes en la memoria colectiva. Pero detrás de las risas, de la fama y del dinero, hubo una historia de caídas, de luchas internas y de tragedias familiares que lo llevaron a la ruina y finalmente a la calle. Y como siempre aclaramos en este canal, nuestra intención nunca es difamar ni manchar la memoria de nadie. Al contrario, lo que buscamos es rescatar esas historias que forman parte de la cultura popular mexicana, para recordarlas con respeto y con la nostalgia que nos une. Así que, acomódese bien, porque esta es la historia de Enrique Cuenca, un hombre que conoció la gloria, pero también el olvido. Enrique Cuenca Márquez nació el 2 de octubre de 1940 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de escasos recursos. Aunque su niñez estuvo marcada por carencias materiales, quienes lo conocieron aseguran que fue un niño feliz, travieso y con un ingenio natural para hacer reír. Desde muy temprano se interesó en el mundo del espectáculo, y su primer acercamiento lo tuvo a través de programas radiofónicos, donde buscaba hacerse un lugar como imitador y actor de voz. Su gran oportunidad llegó en 1959, cuando junto a Eduardo Manzano participó en un concurso de imitaciones organizado por el Canal 4. Esa presentación fue determinante. No solo llamó la atención del público, sino también de don Óscar Ortiz de Pinedo, un hombre clave en la televisión mexicana, quien los invitó a colaborar en varios de sus programas. Poco tiempo después, el guionista Mauricio Clive los sumó a un ambicioso proyecto humorístico, Los Polivoces. Con Los Polivoces, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano alcanzaron la fama nacional. El programa se volvió un fenómeno de la comedia, gracias a las imitaciones de actores, cantantes y políticos, así como a los personajes originales que ambos crearon y que aún hoy son recordados con cariño. La dupla llegó incluso a incursionar en el cine, participando en 19 películas. En varias no fueron protagonistas, pero su sola presencia garantizaba taquilla y risas. Enrique no solo actuaba, también colaboraba activamente en los guiones, aportando a ideas y moldeando personajes que después se volvieron parte del imaginario popular. Cuando la dupla se disolvió, se quedó con algunos personajes y con el nombre de Los Polivoces, pues legalmente eran de su autoría. Ya en solitario, lanzó el programa Enrique el Polivoz. Al inicio tuvo buena aceptación, pero poco a poco el público dejó de seguirlo. La ausencia de Eduardo Manzano pesaba demasiado, y la magia de la dupla no pudo repetirse. Este fracaso fue devastador. Perdió dinero, credibilidad y la energía para sostener su carrera. Como productor de su propio programa, absorbió las pérdidas económicas, lo que lo llevó a retirarse temporalmente del medio. Paralelamente, la vida personal de Enrique atravesaba momentos críticos. Desde muy joven había caído en el consumo de alcohol y drogas. La fama, el dinero y la vida nocturna solo empeoraron la situación. Se dice que la tragedia lo golpeó aún más fuerte cuando perdió a un hijo en un accidente terrible. Ese dolor lo empujó de lleno a las adicciones. En plena cúspide de su carrera, comenzó a ausentarse de las grabaciones. Eduardo Manzano contó en entrevistas que más de una vez tuvieron que ir a sacarlo de bares para llevarlo directo al foro de grabación. La producción se molestaba, los conflictos aumentaban, y finalmente esa tensión fue el principio del fin de la dupla. Se especuló mucho sobre la ruptura de Los Polivoces. Algunos decían que fue por envidia, otros por diferencias creativas. Pero la versión más cercana a la verdad apunta a que los excesos, las fiestas interminables y los vicios de Enrique fueron la causa principal. Ya separado, intentó desintoxicarse,
Por voluntad propia ingresó a una clínica de rehabilitación y durante un tiempo logró mantenerse limpio. Sin embargo, cuando intentó regresar a la televisión y la radio, se encontró con puertas cerradas. El público lo había olvidado y los productores no confiaban en darle nuevas oportunidades. Para empeorar la situación, las regalías de sus trabajos decidió cedérselas a su primera esposa. Ese gesto lo dejó prácticamente sin ingresos. Con poco dinero, terminó viviendo en un modesto departamento en el centro de la Ciudad de México. Para sobrevivir, comenzó a vender maletas y mochilas, pero una desgracia más se cruzó en su camino. Fue asaltado, perdió toda su mercancía y además lo golpearon brutalmente, al grado de mandarlo al hospital con severas lesiones físicas. Después de aquella golpiza, Enrique volvió a refugiarse en el alcohol y las drogas. Vecinos y conocidos lo vieron en plazas y parques del centro histórico, sentado en bancas, muchas veces inconsciente, convertido en la sombra de lo que alguna vez fue. Quien había llenado teatros y hecho reír a millones, terminó como un hombre olvidado, viviendo entre la calle y pequeños apoyos de gente cercana. Con el tiempo, su familia intervino y lo rescató de esa condición, pero el daño ya era irreversible. Su salud estaba seriamente deteriorada, en particular sus riñones, que habían sido castigados por años de excesos. Esa fue la causa principal de su muerte, ocurrida el 29 de diciembre del año 2000. Así se apagó la vida de Enrique Cuenca Márquez, el Polivoz. De la cima de la fama y la fortuna al olvido y la tragedia, su historia refleja lo frágil que puede ser el destino en el mundo del espectáculo. Un comediante que regaló risas inolvidables, pero que en su vida privada cargó con pérdidas, adicciones y golpes del destino que lo llevaron a un final amargo. Amigos, si esta historia les conmovió, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su like para que podamos seguir compartiendo más relatos sobre las figuras que marcaron el cine y la televisión mexicana. Escriban en los comentarios, ¿qué recuerdos tienen de los Polivoces? ¿Cuál de sus personajes les hacía reír más? Sus opiniones y memorias enriquecen este espacio que es de todos. Aquí celebramos la vida, la nostalgia y la memoria de aquellos artistas que nos hicieron soñar, reír y reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.